tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén teniendo el mejor inicio de semana posible y que estén tomando las medidas de eh, precaución que tenemos la indicación de llevar. Les pido disculpas ya que el video lo estamos subiendo bastante tarde este día. El día de ayer, no sé si vieron en las noticias, hubo un problema con un vehículo en la zona de donde yo vivo y no hubo luz todo el día, así que fue imposible preparar la clase. Así que hoy pues la están recibiendo tarde, pero no quería quedarme sin que ustedes pudieran tener acceso a ella. Entiendo que en relación al diseño o al formato del plan de negocios que veíamos en la clase anterior no hubo ninguna duda, ya que no recibí ninguna consulta de parte de ustedes. Entonces entiendo que todo quedó claro. Si algo no quedó claro, si tienen algo pendiente, no duden en contactarme para que yo se las pueda solventar. Dicho esto y habiendo visto en lo que consiste un formato de plan de negocios, como el que les mostré y como les decía, no es el único, pueden ser de otras formas o también puede ser que nosotros lo vayamos acondicionando según las características y las necesidades de nuestro producto, de nuestro negocio o de nuestro entorno. Entonces, ese es un formato viable, tiene toda la información, sin embargo, nosotros pudiésemos adaptarlo y sobre todo, o lo más importante sería mantener como las condiciones generales, el número de páginas y otras condiciones ahí de las que estábamos hablando. Ahora, también es importante que entendamos cómo se debe realizar un diseño de planes de negocios cuando trabajamos por el método de proyectos o de competencias y de competencias. Yo no sé si ustedes se recuerdan que al inicio del año nosotros estábamos hablando, yo les consultaba, si ustedes sabían cuáles eran las características con las que ustedes estaban cursando su carrera, que era precisamente era un modelo por competencias. Perdón, entonces ustedes me decían, me daban algunos ejemplos o me decían esto y lo otro. Yo recuerdo que tuvimos esa conversación. Entonces, en ese momento, más o menos quedó como establecido que ustedes trabajaban todas sus materias con el modelo de competencias y más o menos quedó claro. Ahora, lo que yo necesito es que nos quede claro cómo podemos nosotros diseñar un plan de negocios por competencias, por el método de proyectos, para nuestro producto, para el producto que nosotros íbamos a crear. Una vez comprendido esto, necesitamos entender y saber en qué consiste una competencia. Básicamente es la capacidad de satisfacer las exigencias que tenemos como individuos, o como las exigencias, individuales, como bien dice aquí, o sociales para llevar a cabo una actividad o tarea. ¿Qué es lo que yo necesito para poder cumplir con una tarea, con un objetivo? Recordemos que cada competencia combina tanto elementos cognitivos como habilidades prácticas que se van relacionando entre sí. Es decir, aquí vamos viendo lo que sigue, es que vamos combinando la parte teórica, las definiciones, con el conocimiento práctico, empírico y con la forma o los pasos a seguir para realizar una actividad, también incluyendo la motivación que tenemos para hacerla, los valores y las emociones con las que nosotros como individuos contamos para poderlas realizar también, además de otros componentes sociales. Es decir, y lo veíamos perfectamente en clase con las carreras, ¿verdad? Hablábamos de que una carrera normal consiste en estudiar, aprender e ir como memorizando en alguna medida. Y la parte práctica, digamos que no es como tan preponderante. En el caso de ustedes no es así. En el caso de ustedes deben terminar una de sus materias con una competencia lograda, que en este caso, como hablábamos en clase, su competencia debe ser aprender a identificar modelos de negocios y realizar un plan de negocios. Esa es la competencia que se debe de cumplir en esta materia y así con todas sus materias. Entonces ustedes en cada materia van cumpliendo o van adquiriendo determinadas competencias. En una carrera normal, ustedes es la suma de conocimientos para que al final
se logren las competencias. Entonces una materia está amarrada con otra y con otra y con otra. En el caso de ustedes no. Cada materia debe generar una competencia para ustedes. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo me sirve a mí el modelo de competencias para el desarrollo emprendedor? Básicamente, lo que yo requiero como emprendedor es distinguir o identificar una oportunidad en mi entorno, una necesidad que no está siendo satisfecha. Entonces, una vez que yo he logrado identificar esa necesidad, debo de, como emprendedor, y esa sería la característica, porque no es solamente verla, no es solamente saber que está, no es solamente reconocerla, también es el hecho de que la reconocí, pero también puedo diseñar una manera de satisfacer esa necesidad o de aprovechar esa oportunidad. Entonces, esa es la principal característica o habilidad que debe tener un emprendedor. Entonces, una vez que yo identifiqué que existe una necesidad o una oportunidad de negocio y que además pude definir que yo puedo satisfacerla, que tengo las características, que tengo las condiciones para poder satisfacerla, en ese momento inicia el proceso de emprendimiento. En ese momento considero yo que inicia el proceso de emprendimiento y en ese momento yo puedo decir, sí, yo tengo las características que se necesitan para ser un buen emprendedor. Ahora bien, ¿cuáles son las características, qué es lo que yo debo de considerar para poder trabajar el modelo de competencias cuando yo estoy emprendiendo? Primero yo necesito considerar cuáles son los antecedentes del proyecto y, importante, también las características de mi población objetivo. Entonces, ya se realizó, quién lo realizó, por qué lo realizaron, nadie lo ha hecho, por qué no lo han hecho, cuáles son las características de las personas que utilizan este producto. Y aquí nos vamos a enfocar en algo que hablábamos en clases. Cuando nosotros hablábamos en clases, uno de los emprendimientos que a ustedes se les ocurrió y que fue como de los que yo creo que en ese iba a trabajar uno de ustedes, era el hecho del pago en línea para la universidad. Entonces, en ese momento, si yo evaluaba los antecedentes del proyecto, pudiese yo averiguar que no era viable porque el programa era muy caro y de pronto la universidad no lo podía comprar, o porque ya se había intentado hacer, pero X, Y o Z motivo no se había logrado poner en práctica. Entonces, ¿cuáles eran muy probablemente por las características de la población? ¿Cuáles eran? Probablemente, la población no tenía acceso o no era el común denominador que la población tuviera acceso al uso de los pagos en línea. Mucha gente le da desconfianza, mucha gente piensa que se le puede pasar definitivamente, que le pueden robar datos o información. Entonces, todas esas características son las que yo debo de evaluar, viéndolo desde el punto de vista de esta idea de negocio. Entonces, una vez que yo he evaluado o considerado esto, yo me voy a ir a considerar otros antecedentes, pueden ser nacionales o internacionales. Por ejemplo, cómo funciona el pago en línea en otras universidades o en otros colegios. Entonces, cómo funciona, y ahí mismo yo puedo ir evaluando cómo funciona tanto para la entidad como para el público meta de esos colegios, por decirles algo. ¿Cuáles son las características de alguien que estudie en una universidad más grande? Pongamos en una universidad como la Matías Delgado, como la Evangélica, ¿cuáles son las características de ellos? ¿Cuentan con pago en línea? No sé. ¿Y cuáles son las características de la gente que estudia en esa universidad? ¿Cuáles son las características de una universidad como la Universidad Nacional? ¿Y cuáles son las características de las personas que estudian en esta universidad? Entonces, ahí estoy revisando algo más allá. No mi entorno, que sería la Luterana, con los estudiantes de la Luterana, sino que universidades que están, que cumplen con el mismo rol. Pero ahí yo voy evaluando cuáles son las características. Y lo mismo puedo hacerlo con universidades de la zona de Oriente, la zona de Occidente o con universidades internacionales. Entonces, una vez que yo considero cómo
cómo ha ido esta idea de negocio o cómo ha funcionado, si es que ha funcionado en estas entidades. Tengo que irlo considerando y evaluando. Esta es información que yo voy recabando al final de cuentas. También yo necesito considerar, si fuera posible, la opinión de otros emprendedores. Posiblemente haya otros emprendedores o otro grupo que ya lo intentaron y funcionó muy bien. Le funcionó muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos cuando veíamos el TED Talk? Cuando veíamos que eran historias de fracasos? Entonces ahí yo tengo insumos o herramientas para poder buscar y ver cómo han funcionado otras ideas de negocio o cómo no funcionaron en ese caso o en otros de los que vimos. Ustedes se recuerdan, vimos varios y nos metimos a investigar sobre esto, y entonces eso también nos puede servir, es un insumo que nos puede servir para conocer. No es ir a tocarle la puerta a otro emprendedor y decirle, mira, ¿qué te parece esta idea? La podemos poner a funcionar. No, porque de pronto pudiera ser un tema de yo estoy y de repente no vamos a estar de acuerdo en darle mi idea a alguien más, ¿verdad? Pero hay otras formas de investigar. Entonces esa podría ser una buena opción. Todas las ferias de negocios o de emprendimiento que vimos en una de las clases pasadas. Ahora, una vez evaluado, considerado esto, viene en qué consiste o cuál es el modelo de proceso o del desarrollo de una acción completa. Esto es todo lo que nosotros hemos ido haciendo. Yo creo que lo vimos en una de las primeras clases de manera bien somera. Entonces, yo inicio con la etapa de informarme, ¿sí? ¿De acuerdo? Que nosotros primero investigamos, nos metimos a internet, fuimos a entrevistar a los otros docentes que nos decían, bueno, ¿y para qué andan haciendo esto? Y no sé qué, no, eso no se puede. Y de repente algunos nos dijeron, no, eso no es posible que sea gratis, según recuerdo. Y después nos sentamos y nos metimos incluso a buscar aplicaciones en los teléfonos. Ahí aprendimos que no solamente era meterse a Google y buscar la palabra, sino que había que hacer un juego de palabras. Yo recuerdo que Baduino no le hallaba cómo buscar o que le diera más información, y entonces le decíamos, no, es que ponerlo así o darle vuelta. Después nos metimos incluso a las apps que ofrecen los teléfonos, nos metimos a ver esa parte, a evaluarlas, a revisarlas, todo eso que hicimos en su momento que apareciera. Y ojo que aquí viene el tema del modelo por competencias con el que ustedes se están formando. No nos sentamos y aprendimos de manera teórica, sino que lo hicimos práctico. Si se recuerdan, nos levantamos, nos fuimos, nos metimos a la computadora, preguntamos, o sea, lo hicimos de una manera bien práctica. Esa primera etapa que nosotros hicimos fue la etapa de informarnos. Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho para esto, para informarnos, funciona y es buena. De ahí nosotros planificamos qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuáles son las condiciones en las que lo voy a hacer. Una vez planificado, yo vengo y voy a la etapa de decidir. Entonces aquí yo voy a decidir de mi planificación, de lo que yo planifique, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer. Entonces en esta parte es donde yo voy a establecer el paso a paso de mi plan de negocios o de mi idea de negocios. Una vez hecho esto, yo me voy a la etapa de ejecutar, que fue en la que nos quedamos. Fue elaborar el proyecto, fue trabajar en cómo va a ser mi producto, cuáles son las condiciones, las características que va a tener. Esa fue la etapa de ejecutar. Lamentablemente esta etapa ya no la pudimos nosotros cumplir como hubiésemos querido, porque teníamos que desarrollar el producto y después teníamos que desarrollar, en base a eso, desarrollar el plan de negocios. Una vez terminado el producto, o al mismo tiempo pudiéramos irlo trabajando, toda esta etapa es como bien compleja, pero aquí es donde yo elaboro mi producto y mi plan de negocios. Prácticamente aquí queda listo, ¿verdad? En la etapa de ejecutar, y aquí fue donde nosotros lamentablemente nos quedamos debido a pues las condiciones en las que estamos ahorita de cuarentena. Después de esto yo vengo a la etapa de controlar, cuando yo vengo, tomo mi producto y empiezo ya sea a buscar financiamientos,
ya sea a empezar a venderlo, a distribuirlo, a ofrecerlo, a negociarlo. O sea, esta parte es donde yo voy a controlar, ¿sí? Veo cómo está funcionando, veo cómo está el paso a paso. Aquí es controlar todo. Por ejemplo, si yo en la etapa de planificar y decidir, yo dije que Baldwin iba a ser el gerente de ventas y iba a ser el que se iba a encargar de las ventas en general, y Josué iba a ser la persona que se encargara del desarrollo del producto y de preparar las ofertas para poderlo vender, preparar una oferta. En esta etapa es donde yo voy a decir, sí, Balduino está haciendo el trabajo que le asignamos, que nos asignamos, y sí, José lo está haciendo, o no se está haciendo. En esta parte donde voy a ir controlando desde las cuestiones administrativas hasta el funcionamiento y la venta en sí de mi producto. Aquí es donde yo voy a decir, yo lo estoy ofreciendo a la Universidad Luterana, por decirles algo, pero la Luterana me dice que no tiene presupuesto. Entonces yo aquí vengo, controlo y digo, la verdad es que no lo puedo vender a la universidad, pero pudiese yo en este momento ofrecerlo a otra universidad o a otro colegio o a otro kirchner. Entonces aquí es donde yo voy evaluando, aquí es donde yo voy controlando cómo van funcionando las medidas que yo decidí realizar de mi planificación, y vengo y valoro, que sería la última etapa. La etapa de valorar también incluye el tomar decisiones. ¿Qué me funcionó? Lo sigo haciendo, o qué no me funcionó, ya no lo sigo haciendo, pero con qué lo voy a sustituir o cómo lo voy a hacer en este momento. ¿Cuál es el cambio que yo voy a tomar para poder continuar con mi proceso? Entonces, si se fijan cuántos pasos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 pasos. Para poder, este es el modelo de desarrollo de una acción completa. Si vemos nada más el gráfico, es como que un gráfico, pero cuando lo vemos como lo fuimos poniendo en práctica nosotros, como fuimos el paso a paso, como fuimos trabajando, ahorita es como que ustedes pueden en su mente hacer un cronograma de todas las actividades que realizamos en su momento, y es precisamente esto. Como les digo, lamentablemente la parte de ejecutar nos queda a medias porque es la parte más interesante para mí, porque es donde pues ponemos en práctica lo que queremos hacer, ¿verdad? Si me preguntan cuál es la etapa más difícil, sobre todo cuando son grupos grandes o cuando son grupos que no siempre son homogéneos, la más difícil para mí es decidir. Definitivamente. A mí me dicen de repente la etapa de ejecutar es más complicada. Yo pienso que la etapa de decidir, tomar la decisión de hacer esto, o de no hacer esto, o ponernos de acuerdo, siento yo que es la parte más complicada. Y si se recuerdan cuando hablábamos, de repente no llegaba uno de ustedes, solo habían dos y había que tomar decisiones, ahí se vuelve complicado. O de repente, si ustedes se recuerdan, ¿cuál era la frase que utilizaban? Decían algo así como, bueno, ahí vean ustedes. Y les decía yo, no, es que aquí no existe el ahí vean ustedes. Tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que estar de acuerdo los tres. Y si mi idea no te parece, tratemos la manera de llegar a un acuerdo para que la idea sea compatible a lo que tú quieres y a lo que yo quiero. Entonces, ¿se recuerdan esa parte? Fue complicado en un momento. De repente un día no llegó, me parece que Jocelyn no llegó un día, teníamos que tomar unas decisiones. De repente Josué estaba por un lado, Balduino por el otro. Entonces, era como que, señores, siéntense juntos, deben tomar una decisión, deben planificar. Entonces, cuando los grupos no son homogéneos, cuando tienen ideas diferentes, es más difícil ponerse de acuerdo. Pero ojo, es más difícil ponerse de acuerdo, pero también es mucho más satisfactorio el resultado, porque la variedad de formas de pensamiento me genera a mí productos realmente novedosos. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que si bien es cierto, es difícil, también es cierto que me puede dar muy buenos productos. El resultado puede ser realmente muy bueno. Vamos a ver etapa por etapa en qué consiste. La etapa de informarnos, y aquí lo vamos a ver de manera didáctica, porque nosotros ya lo hicimos en la práctica, consiste, ya lo vimos, en investigar, simple y sencillamente investigar. Miren, ya puede ser de forma bibliográfica, que puede ser escrita. Yo agarro un libro, yo creo que hasta la biblioteca los mandé, o puede ser virtual, es válido. Aquí es importante definir cuál es la diferencia entre grupo y equipo.
y lo vimos también, ustedes son un equipo, no son un grupo de trabajo. También aquí es importante definir cuáles son los valores y principios en el liderazgo, quién es líder en qué. Hablábamos un poco en un inicio del liderazgo, quién era líder del aula. Yo considero que cada quien es líder en diferentes cosas y que uno debe esforzarse por dar su máximo esfuerzo en lo que es especialista. Entonces yo puedo ser líder en el diseño o la descripción de mi plan de negocios, pero de repente mi compañero es líder y es mucho mejor en desarrollar el paso a paso del programa que estoy elaborando. Y está bien. Entonces la idea es complementar ambas. Aquí vamos viendo temas como colaboración, ideas, todo eso se tiene que quedarnos como claro a qué se refiere en esta etapa. Cada uno, y esto, miren, esta parte de emprendimiento y cooperativismo tiene más que ver cuando estamos hablando de grupos grandes. En el caso de ustedes estamos hablando de grupos pequeñitos, son 2 personas o 3, y entonces aquí vamos a ver cuáles son las características y la importancia de ser emprendedores. Hubiera sido ideal, no que visitáramos cooperativas, pero sí hubiera sido ideal que viéramos o entrevistáramos a otros emprendedores. Entonces, porque la riqueza de sus ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? De sus vivencias puede hacernos la diferencia o puede ayudarnos a que optimicemos nuestras acciones. Cuando estamos hablando de planificar, la planificación se caracteriza porque nosotros aquí lo que vamos a hacer es elaborar nuestro plan de trabajo. Ya lo vimos. Lleva un procedimiento, tiene una estructura completa, tiene estrategias, tiene el desarrollo de competencias, o sea, tiene el paso a paso de lo que yo haría para poner mi empresa en práctica, mi idea de negocio en práctica. Y si se recuerdan, tiene todo, desde la parte financiera, mercadológica, costo, o sea, lleva absolutamente de todo. Y esto lo voy viendo en la etapa de planificar. En la etapa de decidir, tenemos que, como ya les decía, construir las ideas. Y aquí yo voy negociando. Sí, yo quiero emprender, quiero hacer esto. Esto es básicamente decidir, negociar, llegar a un acuerdo. Cuando son 2 personas, digamos que puede ser un poco menos complicado. Cuando hablamos de grandes emprendimientos, 5, 6, 7 personas, es más difícil llegar a un acuerdo. Pero esta etapa, como les digo, tiende a ser complicada, pero me puede dar muy buenos productos. Importante, ¿verdad? Aquí, como les decía, en esta etapa yo voy a decidir cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. En la etapa de controlar, yo necesito aquí, como les decía, ir evaluando resultados. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Cómo logré llegar a esa etapa? ¿Cómo logré llegar a ese resultado? Cada equipo debe tener en cuenta que la actividad que está realizando debe ir cumpliendo un cronograma, debe ir cumpliendo una actividad, y ojo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el cronograma inicialmente, no es necesario cumplirlo, es necesario irlo cumpliendo a ley. Pero eso no dice que en algún punto podemos irlo modificando. Como les decía, las cosas no están escritas en piedra. Vamos a ir modificándolo dependiendo de mis condiciones o mis características o el entorno en el que estamos en ese momento. Igual, con la etapa de valorar, aquí es una autoevaluación la que estamos haciendo de mi producto. Aquí estamos hablando del equipo, pero en realidad eso tenemos que enfocarlo en nuestra área al producto, a la empresa o al desarrollo del paso a paso de mi idea de negocio. Tomando en cuenta todo esto, también es importante que nosotros aprendamos a reconocer aquí dice las Lean Startup, disculparme francés, pero no es más que apoyar a las empresas que están iniciando en realidad, que somos nosotros, ¿verdad? Somos unas empresas que estamos iniciando.
La experiencia ha demostrado que el 90% de los planes de negocio que se hacen fracasan y el 66% cambia de plan. Es decir, en la etapa de valorar, yo descubrí que hubieron cosas que no estaban funcionando y entonces puede ser que en un caso extremo yo incluso cambie de producto, cambie de idea de negocio o que cambie la esencia de la idea de negocio que estoy desarrollando. Hay un 90% que no llega a ninguna parte. Y algunas de las razones pueden ser, primero, porque yo estoy vendiendo algo que nadie quiere. Y aquí volvemos nuevamente a lo que estábamos hablando al inicio. Yo necesito como emprendedor identificar una necesidad real. Yo no puedo vender algo porque a mí me gusta, porque yo pienso que es bonito. Y aquí me voy a ir con un ejemplo bien personal. Por ejemplo, en el caso de Jocelyn. ¿Qué es lo que le gusta a Jocelyn? A Jocelyn le gusta el K-pop. Y está bien. Entonces viene Jocelyn y dice, yo voy a hacer un emprendimiento que tiene que ver con K-pop. Perfecto. O con anime, porque creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces viene ella y dice, yo voy a vender libros de anime o yo voy a vender algo, material promocional de K-pop. Y lo voy a vender en la universidad. Ok, está bien. Puede ser que el producto tenga un nivel de aceptación bastante alto. ¿Cuál es el problema? Que de pronto no es en la universidad donde está su público meta. De pronto su público meta puede estar, déjeme ver, en la Universidad Nacional con los jóvenes que estudian japonés. Ahí se concentran. O pudiese ser en la UCA, donde los jóvenes estudian japonés, coreano, chino. Pudiera ser también que su público meta esté en los bachilleratos. Entonces, ahí es donde yo voy a cambiar mi plan. O por ahí puede ser, si yo valoré, pero no identifique cuál fue el problema, donde yo fracasé con mi plan de negocios. Agoté mis recursos. O sea, me acabé el tiempo, el dinero que tenía y no logré averiguar qué es lo que el cliente quería. Y la otra, por la que no funcionan los planes de negocio, es porque hacemos modelos de negocio que no son negociables, planes de negocios que no son negociables o que no son viables. O sea, yo estoy armando algo con un presupuesto que excede lo que a mí me pudiesen prestar o que no lo tengo, o vamos más allá, yo estoy queriendo elaborar un producto pero no tengo las capacidades para poderlo hacer. Por decirles algo, yo quiero vender, se me ocurre algo súper difícil, no sé, yo quiero vender computadoras y hacerlas yo, pero no tengo la capacidad económica o las condiciones para crear una computadora. Se me ocurre algo bien. O vámonos a otra cosa, por decirles, pensemos que otras cosas pudieran ser que yo quisiera vender porque a mí me gustan, porque yo pienso que es una buena idea, pero es algo que es muy caro, no es viable, no lo logro, no tengo las condiciones para hacerlo. Entonces allí fracasa y yo me quedé con mi plan de negocios. Entonces, ojo con esto. Esto es bien importante. La vida es muy corta para construir algo que nadie quiere. Y aquí vuelvo y repito, yo necesito identificar no mi necesidad de negocio, mi necesidad, sino la necesidad de los demás. Ver dónde está lo que los demás necesitan. Entonces, tengo que lograr en algún punto ser bien objetivo y ver más allá. No verlo para adentro, sino que verlo para afuera. Y aquí hay algo más que es importante. Según Steve Blank, me voy a regresar acá para que veamos esto. Este es un emprendedor que se llama Mauriya, es hindú. Y como pueden ver, escribió este libro que se dice Ronen Lim, que sería buenísimo que lo pudiéramos leer. Y aquí tenemos también a Steve Blank, que escribió el manual del startup ganador. Y él nos dice que una startup es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocio escalable y replicable.
Ojo, está ligada a la innovación, tecnología digital, que tiene que ver con lo que ustedes estudian, está orientada 100% al cliente, no a lo que yo quiero, sino que a lo que mi cliente necesita. Y la idea es que se logre tener los costos mínimos al operar. Si yo logro estas tres cosas, mi empresa que está iniciando puede ser una empresa ganadora. Dicho esto, es bien importante saber qué hace exitoso a un emprendedor. Ojo, no es tener la idea más genial y salida de inventándome la orilla azul del mar. Yo les decía, no hombre, y si a todos inventados. No es necesario que sea eso. Tampoco es necesario que sea un líder visionario, carismático, que todo el mundo quiera, que todo el mundo le caiga bien, que sea, no sé, de repente un buen emprendedor no tiene esas características y está bien. Tampoco es el super equipo. No estamos hablando de aquí todos estamos de acuerdo y todos hacemos lo mismo. Lo que les decía, a veces cuando entre más diferentes son las ideas, los resultados son mucho más exitosos. Tampoco es el que tiene más dinero, mentira. A veces el que tiene, y ahí tienen ustedes un montón de historias de éxito, de ideas de negocio que han iniciado de la nada, en cero, perdón. Todo esto puede ayudar, pero no hace la diferencia. No es necesario que sea, que si no lo tengo, no puedo ser un emprendedor exitoso. Cuando hablamos de la metodología Lean Startup, estamos hablando de un proceso para descubrir qué artículos tendrán éxito en el mercado y cuáles no. Saco esto a colación para que nos quede completamente claro lo que veíamos al inicio. Yo necesito descubrir, identificar, definir cuál es la necesidad que nos está cubriendo y si yo la puedo cubrir y si es viable cubrirla. Entonces, eso es lo que busca. Eric Rice manifiesta también que una startup es una institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en unas condiciones de incertidumbre extrema. Claramente, si yo estoy buscando satisfacer, el decirles a ustedes, miren, identifique la oportunidad y vea si usted la puede satisfacer, no es que con eso ya tenemos el 100%, no es que con eso nuestra idea será, al 100% exitosa. No. Pero me va a garantizar que mis cimientos sean los que yo estoy buscando. Las funciones de administración y marketing de startup deberían considerarse tan importantes como el diseño y el desarrollo de los productos. Ojo con eso. Ojo, ¿verdad? No es solamente el desarrollo del producto como tal. Si escuchan al fondo la voz de mi hijo, es que él está en clases también ahorita, entonces no van a disculpar, pero yo estoy grabando mi clase y él está en clase. Entonces, retomemos. Importantísimo, la administración y el mercadeo son tan importantes como el diseño y el desarrollo del producto en sí. Ambas cosas tienen que trabajar. Yo puedo tener un producto exitoso, bueno, viable, que la gente necesita. Yo puedo tener el mejor, pero si yo no lo sé vender y si yo no sé administrar mi negocio como tal, igual se va a ir a la quiebra, igual no va a funcionar. Entonces, eso tiene que funcionar de manera conjunta. Ambas necesitan tener una metodología igual de rigurosa, igual de paso a paso y de cumplirse. Ambas necesitan tener un programa de actividades, tienen que también tener definido quién es la persona que las va a hacer, cómo las va a hacer y evaluar cómo las está haciendo. Entonces, es importante el desarrollo de clientes y es importante cómo yo lo voy a orientar en mi trabajo diario para el emprendedor. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Volvemos nuevamente para definir que un startup es una organización temporal para descubrir un modelo de negocio repetible, escalable y sobre todo rentable. Ojo con esto. En lugar de crear o de intentar crear productos que nosotros consideramos perfectos, es mejor conceptualizar el modelo de negocio. Yo aquí voy a detectar las hipótesis en las que se pasa y luego probarlas. Es como ir probando, o sea, esto funciona, esto no funciona, esto funciona, esto no funciona. Por eso es que el costo tiene que ser mínimo, para que
yo pueda seguir invirtiendo si algo no funciona o si yo tengo que irme para un plan A, un plan B, un plan C. A partir de ahí empieza a crecer. Entonces yo voy, como dice aquí, ¿verdad? Desmenuzando ese núcleo para poder identificar qué realmente es lo que funciona. Por eso es temporal. Un startup es un experimento de lo que puede ser un proyecto o una empresa. Ojo, ¿verdad? Facebook antes se llamaba Face Match. Se ponían 2 fotos y se votaba por cuál de las personas era más atractiva. Esta idea como tal no funcionó, yo creo que yo no la conocía hasta que empecé a averiguar esto. Entonces yo empezaba como por principio el nombre, ¿verdad? Por principio el nombre, y la idea tampoco era buena, como ir definiendo cuál la persona era más atractiva, tampoco era como que, qué buena idea, ¿verdad? Me voy a poner mi foto ahí para que digan si soy yo o es ella. Esta idea, así como tal, no tenía ningún futuro. ¿En qué se convirtió? Entonces, yo necesito establecer una estrategia basada en hipótesis para crear mi producto. Si Facebook inició como Face Match y eso era lo que iba haciendo, comparémoslo a cómo llegó hasta ahora. Cómo creció, cómo se fue adaptando a las necesidades de los usuarios. Y ojo, que va evolucionando todo el tiempo y va cambiando y creando nuevas opciones, nuevas características. Pensemos en nuestra idea, cómo pudiese evolucionar. Ojo, que ahorita nuestra idea se quedó en stand-by, pero hasta dónde pudiéramos haberla hecho llegar. ¿Por qué fracasan de forma tan estrepitosa los startups? Yo sé que ustedes han escuchado de un montón de estos pequeñas ideas de negocio, y hay muchas razones por las cuales fracasan. En primer lugar, porque no tenemos un plan de negocios que sea atractivo, no tenemos una estrategia que sea sólida, bien hecha, no hemos hecho una buena investigación de mercado para poderla realizar. A veces nos quedamos con lo que yo creo o con lo que mi equipo piensa que pudiese ser. Entonces no podemos trabajar sobre suposiciones. También es bien común que operan con mucha incertidumbre, o sea, es como, veamos si funciona. Entonces tener en mente siempre eso, de que posiblemente va a funcionar, posiblemente no, tiende a que nuestro trabajo sea como incierto. A veces los startups no saben quiénes serán sus consumidores o cuáles serán sus productos, y eso, como ya lo vimos anteriormente, definitivamente va a generar que no tenga éxito. A medida que el mundo se vuelve más incierto, cada vez es más difícil predecir el futuro. Obviamente, no hay un ejemplo más claro que lo que estamos viviendo ahorita. Ojo, que los antiguos métodos de administración para este tipo de negocios, para startups, que son ideas nuevas, no funcionan. Definitivamente que no. La idea de que era vertical y en la que yo estaba el gerente, abajo el administrador y así para abajo, no funciona. Aquí es lineal, todos estamos sobre la misma línea y todos aportamos. Esto es lo que funciona mejor en este tipo de ideas de negocios. Hablamos en su momento de Dropbox, ¿recuerdan? Y el ejemplo con ellos es, por ejemplo, con un acercamiento científico, primero busca validar las hipótesis y presupuestos esgrimidos mediante la experimentación de los consumidores con determinado producto. Esa es la manera en que trabajan ellos. Antes del lanzamiento definitivo, las empresas pueden recabar datos de lo que experimentan los consumidores y modificar o retocar. Esto es cuando yo hago pruebas, cuando yo pruebo, pregunto qué te parece, y así yo puedo ir como llegando al punto exacto que necesito para poder lanzar mi producto. Así tenemos un proceso continuo de retroalimentación. Esto es lo mismo que la etapa de valorar. Cuando yo controlo, cuando yo evalúo, pero aquí es de manera más constante, es en el momento, no es hasta que yo termine el proceso, sino que esto es aplicar la etapa de valorar al final de cada paso, por decirles algo. Dado que existe un entorno extremadamente incierto, como vuelvo y la repito, estamos viviendo el ejemplo más claro de cómo puede ser de incierto el futuro
actualmente, según las condiciones en las que vivimos, es preciso medir el resultado de esos experimentos y volver. Y de pronto hay que pivotear. Entonces, como se recuerdan que hablábamos de cuando hicimos los diferentes ejercicios, hablábamos de esto me funciona, esto no, no voy a hacer uno, voy a hacer tres. Cuando estábamos con las cartulinas, con el modelo Canvas y todo eso, estábamos hablando, esta era precisamente la idea, ir pivoteando ideas y resultados, preservar los que nos va bien, los que sí funcionan, porque esos son los que me van a ayudar a fortalecer mi idea de negocio. Ojo, ¿verdad? Para conseguir nuestro aprendizaje es primordial actuar con rapidez, no es yo me di cuenta que esto no funcionó, qué bien, pero ¿qué hice para corregirlo? ¿Cómo lo corregí? Entonces yo tengo que tener mi producto o mi proceso o mi plan de negocios e irlo corrigiendo en el momento, no hasta el final. Y a eso se refiere con ir pivoteando de pronto ideas o cambiando cosas. Para esto cambiamos el clásico ciclo de desarrollo por el novedoso ciclo de aprendizaje, y aquí vamos a construir, medir y aprender. Construimos un producto viable centrado en una hipótesis que queremos comprobar, medimos cómo funcionó ese producto, cómo va funcionando, y aprendemos gracias a los resultados que me va dando mi experimento. Entonces estas serían como las 3 fases del aprendizaje cuando hablamos de una startup. Yo construyo, mido y aprendo. Y aquí yo le agregaría que después de aprender vengo y aplico. Eso sería como la clase de este día. Eso sería la clase de este día. Si se fijan, pues hemos pasado a continuar con el proceso, con el proceso, perdón, dado que no ha sido posible realizar. La idea era que nosotros trabajáramos en este momento en el plan de negocios, que ya tuviéramos terminado el producto y hubiéramos empezado a trabajar con el plan de negocios. Lamentablemente, pues no lo podemos hacer. Las condiciones que tenemos actualmente son bastante complicadas. Yo sé y entiendo cuáles son las condiciones que ustedes tienen, con las que ustedes cuentan. Les pediría sí que vean sus clases, sus presentaciones, y en la medida que vayamos pudiendo resolver, pues empecemos a tener ejercicios prácticos, ¿verdad? De que puedan ser individuales. Les agradezco muchísimo su atención, y pues cualquier consulta o duda, por favor háganmela llegar a través del WhatsApp o de la plataforma, cualquiera de las dos. Yo voy a dejarles una actividad en la plataforma para que ustedes realicen en relación a lo que acabamos de hablar, y les voy a agradecer que me la hagan llegar el próximo lunes, ¿sí? Les agradezco muchísimo, que tengan una feliz semana.